Muy buenos días en esta rica mañana de septiembre 4 del año 2025. Gloria y honra al Señor y a sus maravillas. Estamos entrando al capítulo número 6 del primer libro de los Reyes. Gloria y honra al Señor. El portal está abierto, mi hermoso ser de luz, para que entres y goces de las maravillas de nuestro Abba. Padre, pon carbón encendido en mis labios, unge mi cabeza con aceite y derrama de tu unción, oh Santo de la Gloria, tocando mi lengua para que sean derramadas tus bondades, tus bendiciones, tus maravillas para tu pueblo, para todos aquellos que te escuchan y que juntamente están alabando y bendiciendo tu santo nombre. Bendito y alabado el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, Señor, líbranos de todos los males, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Te damos gloria, honra, honor. Gracias, Señor. Infinitas gracias. De esta manera entramos al capítulo número 6 del primer libro de los Reyes. Versículo 1. Y fue en el año 480. Mira, la palabra está especificando año 480. Y fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón. Sobre Israel, en el mes de Zib, que es el mes segundo. Mira, el mes de Zib es el mes segundo. ¿Cuál es el mes primero? Abib, right? ¿Dónde se hace? Mira, la palabra ya nos ha dado 2 meses. Según como en el tiempo del Señor eran los nombres. En el mes primero que se comían los panes de los ázimos, panes sin levadura, donde se hacía la fiesta de los ázimos, era el mes de Abib.
el primer mes del año. Ahora aquí dice que Ziv, que es el mes segundo. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Que la palabra vaya citando estos meses. Porque por los idiomas, cada mes se llama diferente, ¿verdad? En español, enero, febrero. En inglés, January, February. Tenemos diferentes según el idioma. Pero en el idioma del Señor, Abib, Ziv. Maravilloso. Mes segundo que él comenzó a edificar la casa de Jehová. O sea, en el mes segundo. En el mes primero salieron de Egipto. Ahora hay una historia que para el mes segundo Salomón empezó a construir el templo de Jehová. Qué interesante información. Empezó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho. ¿Cuántos codos de largo tenía el tabernáculo? Eran 30, ¿verdad? Entonces ahorita aquí tiene 60, está doblando la cifra. Hay más pueblo, ¿verdad? El pueblo se ha multiplicado. Entonces ahora tiene 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Qué hermoso. Las casas altas son hermosas, ¿verdad? La altura de las casas son muy lindas. Y mira, dice que tiene 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa de 20 codos de largo. Aquí nos está describiendo las medidas. Según la anchura de la casa, y su ancho era de 10 codos delante. Según la anchura. Entonces tenía 10 codos delante de la casa. E hizo a la casa ventanas anchas, por de dentro y estrechas por de fuera. Por dentro eran anchas y por fuera eran estrechas. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa en derredor. Versículo 5. Edificó también junto al muro de la casa
aposentos alrededor, contra las paredes de la casa en derredor del templo y del oráculo, e hizo cámaras alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho. Y el del medio de 6 codos de ancho. Esos eran los aposentos. Y el tercero de 7 codos de ancho. Porque por de fuera había hecho disminuciones a la casa en derredor, para no trabar las vigas de las paredes de la casa. La casa entonces la iban armando como si fuera un rompecabezas, porque todo tenía diferentes medidas. Y la casa, cuando se edificó, fabricándola de piedras que traían ya acabadas. Todo lo traían ya listo. No era nada que ellos fueran a hacer ahí, sino que ya venían listas para ensamblar. De tal manera que cuando la edificaban, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa. ¿Te das cuenta? O sea, no lo trabajaron ahí, sino que ya todo venía bien calculado, bien hechecito, que una cosa encajara con otra. Ni ningún otro instrumento de hierro. O sea, en la casa no se escuchó ni martillo, ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa. El aposento de en medio, la puerta del aposento del medio, estaba al lado derecho de la casa y subíase por un caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Ok, las escalas eran en forma de caracol. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa estructura. En forma de caracol iba subiendo. Labró pues la casa y acabóla, y cubrió la casa con artesonados de cedro. Mi padre decía que anteriormente construían mucho con cedro, una madera muy fina. Y edificó asimismo el aposento en derredor
de toda la casa, de altura de 5 codos. Altura de 5 codos. El cual se apoyaban en la casa con madera de cedro. Qué hermosa construcción, ¿verdad? Y fue palabra de Jehová a Salomón diciendo, aquí habló el Señor a Salomón. Esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, mírale la condición. El Señor siempre tiene condición para las promesas. Entonces esta es la condición. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis derechos, y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, no es que los guarde de boca, sino de hecho, andando en ellos. Yo tendré firme contigo mi palabra. Mira cómo el Señor es establecimiento, es lealtad, es firmeza. Cuando tú engage con Dios, cuando tú te comprometes, inshallah, te comprometes con el Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, el Señor te cuida y te guarda. Dice que si guardas estos preceptos con el Señor, andando en ellos, no es solamente de boca. Hay mucha gente que recita muy bonita la palabra de Dios y sus actos son deprobables, no dan testimonio del Señor. Entonces es lo que recita la palabra acá, que andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra, que hablé a David tu padre. Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero es como andando en los preceptos de Dios. Entonces te das cuenta cómo al principio está el mandamiento y a lo último está la promesa. Entonces siempre el Señor tiene una promesa con mandamiento. Haz esto y obtendrás esto. El Señor estará firme. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón labró la casa y acabóla. Terminó la casa del Señor y la terminó. Y aparejó las paredes de la casa por de dentro con tablas de cedro, vistiéndola de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes
de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de haya. Qué hermoso, ¿verdad? Madera de haya. Asimismo hizo el cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro. Veinte codos. Desde el solado hasta lo más alto. Y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. Y la casa, a saber, el templo de dentro, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por de dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Esas eran las tallas, los adornos que tenía, como estaba tallada la madera. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el oráculo por de dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos. Entonces el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y otros 20 de ancho. O sea que era como un cuadrado. El oráculo era como un cuadrado. 20 codos de ancho. El versículo 20 dice, y el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y otros 20 de ancho. Y otros 20 de altura. Y vistiólo de oro purísimo. Mira, no era oro puro, sino purísimo. Asimismo cubrió el altar de cedro, de suerte que vistió Salomón el oro puro, de oro puro, la casa por de dentro, y cerró la entrada del oráculo con cadenas de oro, y vistiólo de oro. Cubrió pues de oro toda la casa hasta el cabo. Qué hermoso. Cubierta de oro.
Y asimismo vistió de oro todo el altar que estaba delante del oráculo. Todo el altar. Allí donde iba a ir el arca del pacto. Hizo también en el oráculo 2 querubines de madera de oliva, cada uno de altura de 10 codos. La una ala del querubín tenía 5 codos. Y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de la una ala hasta la punta de la otra, porque cada ala tenía 5 codos. Entonces habían 10 codos en las 2 alas. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos. O sea, hizo otro querubín, que eran 2 querubines, uno al frente del otro. Tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un tamaño, de una hechura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo el otro. 10 codos la altura. Y puso estos querubines dentro de la casa de adentro, los cuales querubines extendían sus alas de modo que el ala del uno tocaba a la pared y el ala del otro querubín tocaba a la otra pared. Como si quedara estrecho, ¿verdad? Pero para todo hay un propósito. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en la mitad de la casa. ¿Te imaginas todo esto, mi hermoso ser de luz? ¡Qué hermoso! Y vistió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmas. Mira cómo vistió, dice, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmas y de botones de flores por de dentro y por de fuera, y cubrió de oro el piso de la casa. De dentro y de fuera. Y a la entrada del oráculo hizo puertas de madera de oliva. Y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. O sea, no eran de 4, sino de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de oliva, y estalló en ellas figuras de querubines y de palmas y de botones de flores. Y cubriólas de oro.
Cubrió también de oro los querubines y las palmas. ¡Qué belleza! Me imagino yo todo eso. Tan precioso. Igualmente hizo a la puerta del templo postes de madera de oliva cuadrados. Los postes iban cuadrados, pero las dos puertas eran de madera de haya. Él combinó la madera de haya y de cedro. Con esas dos maderas fue que él trabajó. Y los dos lados de la una puerta eran redondos. Los lados de las puertas eran redondos. Y los otros dos lados de la otra puerta también redondos. Y estalló en ellas querubines y palmas y botones de flores, que estos eran los adornos, como tallaba, la talladura como iba. Y cubriólas de oro ajustados a las entalladuras. Y edificó el atrio interior de 3 órdenes de piedras labradas y de un orden de vigas de cedro. 3 órdenes de piedras labradas y de un orden de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sib, el 4.º año, el mes de Sib, que era el segundo mes del año. En el 4.º año, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, mira qué maravilla. Aquí nos da otro mes, que es el mes 8.º, el mes de Bul. Ay, qué lindo. Ya tenemos 3 meses del año. Bul, el mes 8.º, Zif, que es el mes 2, y Abib, que es el mes 1. Maravilloso. Entonces dice el versículo 38. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8.º, fue acabada la casa con todas sus pertenencias y con todo lo necesario, edificóla pues en 7 años. Mírale los números. De esta manera, mi hermoso ser de luz, nos terminó el capítulo número 6 del primer libro de los Reyes. Date cuenta cómo aquí, en el último versículo, nos recita: y en el 11.º año, o sea, en el 11.º año es el año 11. En el año 11, 11 es el año 11. En el mes de Bul, que es el mes 8,
fue acabada la casa con todas sus pertenencias, o sea, con todo lo que le construyó, fue terminada en el mes 11, en el año 11. Año 11, mes 8, mes de Bul. Y con todo lo necesario, edificóla pues en 7 años. En 7 años. O sea, en el 11º año del reinado, recuerda que dijo que Salomón inició en el 4º año, Mashallah, gloria y honra al Señor. Mira cómo esto se desarrolla. Nos recita la palabra que en el 4º año Salomón empezó a edificar la casa, ¿verdad? Bueno, aquí. En el versículo 1 del mismo capítulo 6 del primer libro de los Reyes nos dice: y fue en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo. Entonces dice en el 4º año. En el 4º año del reinado de Salomón. Los otros años, recuerda que él estaba en el establecimiento del reino, quitando todo lo que no iba él a correr en su reinado. Estableció su reino en 3 años, y en el 4º año, donde halló paz y todo estaba tranquilo, empezó la construcción. Entonces, para el versículo 38, que es el último versículo de este capítulo 6, nos recita: y en el 11º año, o sea, y después nos dice que edificó pues en 7 años. Como edificó en 7 años, más los 4 años, cuando inició, da la suma de los 11 años del reinado de Salomón. En 7 años terminó la casa. 7 más 4 nos va a dar 11, que entonces él va en el 11º año de su reinado, cuando ya terminó la casa del Señor. Gloria y honra al Señor. Y si él cuando inició su reinado, Salomón tenía unos 16, 17 años, entonces, más los 11 años, tuviera unos 28, 26 años, ¿verdad? Bendito y alabado el nombre del Señor. 27, 28 años tendría él cuando terminó la obra del Señor. Mira qué hermoso. Un hombre joven con toda esta sabiduría de parte de Dios. Por eso que tenemos que estarle pidiendo sabiduría a Dios, discernimiento, para deshacer las obras del enemigo de Dios y poder hacer las cosas bien hechas. Gloria y honra al Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Entonces,
el capítulo 6 nos estaba dando las medidas, la descripción de todas las medidas de cómo fue edificado el templo del Señor, la casa de Jehová, y no hubo y no se escuchó martillo ni ninguna máquina que emparejara nada allí en la casa, sino que todo vino listo para ensamblar pieza con pieza. Y todo era silencio en la casa del Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Date cuenta, mi hermoso ser de luz, cómo debe de permanecer tu casa. Tu casa es templo del Espíritu Santo. Es la casa de Dios. ¿Cómo debes de permanecer? En silencio, en paz, en calma. Saca todo ruido externo y permite que tu casa, tu templo, tenga un silencio de paz, de gozo, de alegría. Que todo tu ser sea en armonía. Gloria y honra a las maravillas del Señor. Cuando tu templo está en paz, está completamente sano, libre de ruido, libre de todo desequilibrio, libre de toda inmundicia, de maldad, de toda crueldad, de toda soberbia, de toda mentira, de todo engaño, de todo celo. Mira eso. Qué hermoso lo que el Señor nos presenta aquí y ahora. Cuando tu casa está en paz, las aguas están calmadas, están mansas. Pero cuando hay una mente en desorden, hay un revolcón de las aguas, hay una marea. Mira cómo se encuentran los mares hoy en día. Están revolcados. Hace unas 2 o 3 semanas que fui al mar para limpiarme, para darme un baño, y encontré que el mar está crecido. El mar está crecido. La playa que anteriormente encontrábamos ya no está. Las aguas han crecido de tal manera y yo solamente estuve como en la orilla porque el mar está tan picado que es peligroso el oleaje. Entonces yo solamente me estuve en la orilla porque al ir un poquito más adentro me dio una revolcada que yo dije, salgámonos de acá, porque el mar está muy picado y está peligroso bañarse de esa manera. Entonces era mejor caminar por fuera y observarlo, darnos cuenta cómo estaba todo. Mi hermoso ser de luz, te bendigo con toda bendición que viene de lo alto, Alfa, Omega, principio y fin. Que Dios nos ayude a tener paz en nuestros corazones, armonía, gozo, tranquilidad, para que todo el templo esté en armonía, en paz, en gozo. Mi hermoso ser de luz, date cuenta cómo cuando nosotros traemos el templo en paz y en armonía,
toda nuestra vida haya un silencio, que el ruido externo no puede hacer absolutamente nada en nosotros porque nosotros interiormente estamos en paz. Puede haber mucho ruido externo, pero a ti no te afecta, a ti no te toca. Y todo lo que quiere venir a ti se devuelve a sí mismo como vino, como si tú eres un espejo, eso se devuelve. Si alguien lo envió, se devuelve a la persona que lo envió 70 veces 7 según la palabra. Todos aquellos que te quieren hacer mal, 70 veces 7 reciben el mal que han enviado hacia ti. Entonces, todas esas cosas que tu templo no recibe porque se encuentra en paz, en calma y en armonía. Y permanece de esa manera, porque el templo del Espíritu Santo debe de permanecer inamovible. Debe de permanecer intacto. Nada le afecta. Que aquel dijo, aquella dijo, este trató de hacer, aquella otra hizo. A ti nada te afecta porque tu templo está intacto, inamovible. Y todos los dardos que el enemigo de Dios quiere lanzar a tu vida, se le devuelven 70 veces 7 y lo dañan y lo desfiguran a él. Porque tu templo está intacto. Gloria y honra a la fidelidad del Señor para con los que le obedecen. Mira la promesa que le hizo a Salomón. No nos recita si en sueño le visitó, no nos recita de qué manera vino palabra a Salomón de parte de Dios. No nos recita si vino un profeta, si envió a Natán profeta. No nos recitó de cómo manera vino la palabra de Dios a él, pero le hizo el mandamiento. Esta casa que tú edificas, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros día a día con la lectura de la palabra de Dios si no es edificando nuestra casa? Mi casa y yo alabamos a Jehová. Y tú escuchas a tus hijos inclusive diciendo, y tú mismo diciendo que Dios te bendiga. Y tu casa se va extendiendo cuando tus hijos dicen que Dios te bendiga. Gloria y honra al Señor. Ese es el testimonio de Dios. Cuando tus hijos van proclamando la palabra de Dios. Una palabrita, una palabra de aliento que le dan a un amigo, a una amiga, no importa en dónde estés ubicado, en dónde estén ubicados tus hijos, son testimonio de Dios, testimonio del Dios vivo, porque tu casa está en paz y tu casa está en silencio, solo sirviendo al Señor porque hay provisión que viene de lo alto. Shalá subhanahu wa ta'ala, Dios bendice mi casa día y noche. Bendición recibo de lo alto por la fidelidad del Señor. Gloria y honra al Señor. Así que mi hermoso ser de luz, tú pronuncia cada día, bendecido estoy por el Señor y recibo bendición que viene de lo alto a diestra y a siniestra. Mi casa y yo bendecimos a Jehová. Mi casa y yo somos bendecidos por Jehová por causa del cumplimiento del mandamiento. Según el Señor le dijo a Salomón, esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis derechos y guardares todos mis mandamientos,
andando en ellos, mis mandamientos tendré firme. Yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Te das de cuenta cómo es el cumplimiento del mandamiento para que el Señor nos firme y reafirme su palabra y su lealtad para con nosotros. Entonces son promesas con mandamiento, de los cuales nosotros cuando hacemos, el Señor cumple su promesa y su palabra y se derrama en nuestras vidas, y esa agua que el Señor me mostraba en grandes pozos en los capítulos anteriores, hace como 2 o 3 capítulos anteriores que el Señor me mostró aquel gran pozo. Ese gran pozo eres tú, es tu casa, y de ahí se derrama a tus hijos y a tu descendencia, a tus nietos, bisnietos, tataranietos. Y tu descendencia es toda cubierta por la mano del Señor, por la lealtad del Señor, por el amor y la gloria que Dios tiene para bendecirse y para hacer victoria para sí mismo. Porque la victoria es de Dios y para Dios. La trae a nosotros y asimismo Él se bendice. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes bendición y cuando tú testificas de la bendición de Jehová, asimismo tú te bendices, el Señor se bendice. La victoria es de Dios, la gloria es de Dios, la honra es de Dios. Dios es fiel y verdadero para con todos sus hijos que le obedecen. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, hermoso amado de Jehová. Mi casa y yo alabaremos a Jehová, repítelo todo tiempo, día y noche, y verás cómo el Señor es justo y verdadero para hacer las fidelidades que hace en tu vida y con la vida de tus hijos, de tus nietos, bisnietos y tataranietos, con la vida de todos los que tú amas. Gloria y honra al Señor. Mi hermoso ser de luz, hasta aquí nos llega la enseñanza de este día, dice nuestro amado Maestro. Estás cerrando el portal. Entra al portal de la gracia en lo que pueda ser hallado, en lo que pueda ser abierto. Disfruta del Maestro en lo que pueda ser hallado. Te bendigo pues con toda bendición que viene de lo alto, Alfa, Omega, principio y fin, Rey de reyes, Señor de señores, y nunca olvides que eres bendecido. Soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido. No te canses de repetir, soy bendecido. Y recibe la bendición del Abba. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y continúa escuchando la palabra de Dios, que es la verdad absoluta.